Cansado de lo monótona que era su vida y de un trabajo que se repetía sin sentido día tras día, todo cambia para él cuando despierta en un mundo completamente distinto. Al despertar, se da cuenta de que sus manos son pequeñas y, al mirar por la ventana, observa una ciudad gigantesca que se extiende ante él. Su sirvienta intenta atraparlo de inmediato, advirtiéndole que tenga cuidado. Van comenta que la vista es tan sobrecogedora que lo dejó sin aliento. Ante esto, la sirvienta se sorprende y le pregunta cómo aprendió palabras tan complicadas y apenas tiene 2 años. En ese momento, Van piensa que esta debe ser la famosa reencarnación de la que tanto hablaban en su mundo anterior. Recuerda que su sirvienta se llama Till y que ahora su nombre es Van Nefertio. Sin embargo, una gran duda comienza a rondar su mente: ¿dónde está exactamente? Durante la cena familiar conocemos a Jalpa Fertio, el padre de Van, a Murcia Fertio, su primo mayor, y a sus 2 hermanos mayores, Hart Fertio y Sesto Fertio. Van es tratado con especial cariño por sus sirvientas, a diferencia de sus hermanos, lo que deja en evidencia lo consentido que es. Van menciona que conserva los recuerdos de su vida en Japón, a pesar de haber reencarnado en ese mundo. Su padre le pregunta a Hart qué estudiará ese día. Él responde, nerviosamente, que magia de fuego, al igual que Sesto. Luego, su padre pregunta qué hará Van. Van responde que comenzará a estudiar la cultura y la historia de la nación. Esto sorprende a todos en la mesa, y su padre comienza a reír, comentando que, debido a lo malcriado que ha sido, no esperaba escuchar algo tan impresionante. Aún así, le dice que no se preocupe, pues heredó la poderosa magia de fuego de su familia, depositando grandes expectativas en él. Van reflexiona y explica que, en ese mundo, la magia es esencial y que la realeza debe dominar los distintos elementos mágicos para proteger al pueblo, ya sea fuego, agua, viento o tierra. Descubre que tanto su padre como sus hermanos poseen aptitud para los 4 elementos, algo que le parece muy interesante. Más tarde, le pregunta a Till si existen muchas razas en ese mundo. Ella le responde que sí, mencionando a elfos, enanos y muchas más. Van también pregunta por los artefactos mágicos, afirmando que quiere aprender absolutamente todo sobre ese mundo. En ese momento aparece el jefe de los mayordomos, Esparda, quien le pregunta si ya conoce las letras y los números básicos. Van le tiene algo de miedo y responde que solo sabe algunas cosas, como sumar y restar. Esparda, entonces, le informa que, a partir de ahora, él será su profesor. Así, el tiempo comienza a avanzar entre clases infernales, en las que Van aprende una enorme cantidad de cosas hasta llegar a cumplir 4 años. Van empieza a practicar esgrima con una de sus sirvientas, pero resulta ser muy malo, lo que provoca que ella se burle de él. Otras sirvientas la reprenden, diciéndole que, si sigue burlándose, podría recibir un castigo. Finalmente, la atrapan por su falta de respeto y piden que Van la castigue, recordándole que burlarse de un noble es un delito. Van decide castigarla con un simple golpecito en la frente, diciendo que, con eso, el asunto queda resuelto. Más adelante, Van continúa entrenando con la espada junto a otros niños y demuestra ser sorprendentemente hábil, venciéndolos con facilidad. Tras el entrenamiento aparece el subcomandante de los caballeros, Di, quien toma las manos de Van y comenta que no tiene callos, a pesar de entrenar todos los días. Di menciona que Esparda pidió que Van estudiara el triple que los demás, algo que al protagonista le parece lógico, ya que pasa todo el día estudiando. Di le ofrece enseñarle esgrima, asegurándole que es más importante que los libros y prometiendo convertirlo en el mejor espadachín. Van piensa que está bromeando, pero el subcomandante insiste de forma obsesiva, por lo que Van no puede negarse. Di le dice que no se preocupe, ya que será suave por tratarse de un niño. Sin embargo, eso claramente no sucede, entrenándolo como si fuera un caballero legendario. Van llega a pensar que Di es un auténtico demonio debido a lo extremo del entrenamiento. Luego, una de sus sirvientas llega para atenderlo, y Van comenta que, aunque el entrenamiento es duro, se divierte todos los días y que nunca se sintió tan feliz en su vida anterior. Ya en casa, Van reflexiona sobre lo difícil que es estudiar a diario con Esparda y, además, entrenar con la espada todos los días. Till, entonces, le sugiere dar un paseo por la ciudad para despejarse. Mientras recorren la ciudad, observan muchas cosas interesantes, hasta que notan a un esclavo atado por su dueño. Los caballeros de Van se preparan para atacar,
pero él los detiene y pregunta por qué lo mantiene encadenado. El hombre responde que es su hijo y que puede hacer con él lo que quiera, por lo que planea venderlo como esclavo. Till le explica a Van que muchas familias pobres venden a sus hijos para poder sobrevivir. En ese momento aparece una chica de fuerte personalidad, quien reconoce a Van como el famoso niño prodigio y le da la bienvenida. Su nombre es Rosalie y expresa su deseo de servirle. Van le pregunta cuánto pagarían por el esclavo si lo venden. Rosalie consulta por su aptitud mágica y el esclavista responde que solo tiene habilidad para robar. Ella dice que, en ese caso, apenas valdría 3 monedas de plata, lo que enfurece al padre, quien comienza a golpearlo y a decirle que no vale nada. Van interviene y dice que lo comprará, ofreciendo 5 monedas de plata. Aunque el esclavista se molesta por el bajo precio, termina aceptando y se marcha. Van libera al chico, se presenta y le da la mano, diciéndole que es libre de ir a donde quiera. Como el muchacho no tiene a dónde ir, Van le ofrece quedarse en su mansión. Sus caballeros aclaran que solo podrá entrar como esclavo y Van le pregunta si eso le molesta. Rosalie propone realizar un contrato de esclavitud entre ambos, aclarando que no le cobrará nada por ello. El tiempo avanza y Van cumple 8 años. La gente del pueblo tiene grandes expectativas y espera que algún día se convierta en rey. Sin embargo, llega el momento de su examen de aptitud mágica y todo se torna gris cuando descubren que Van no posee afinidad con ninguno de los elementos. Su única magia es la de producción, lo que deja completamente impactado al protagonista. Su padre declara que esa es la magia más patética de todas, afirmando que solo sirve para crear espadas o joyas, y le reclama cómo piensa proteger al pueblo con algo así. Le recuerda que tanto él como su difunta esposa eran poderosos magos de fuego y se pregunta cómo pudieron dar a luz a alguien como él. Lleno de ira, planea ejecutar a Van, diciendo que fue un necio por depositar esperanzas en él y que su existencia es una vergüenza. Van no sabe qué hacer, pero en ese momento, aparece Murcia para protegerlo. Murcia explica que existe un pueblo que, por su ubicación, no ha podido desarrollarse. Apenas cuenta con 100 habitantes, posee recursos, pero está infestada de bestias mágicas y, además, se encuentra muy cerca del reino enemigo Yelineta. Propone enviar a Van allí. Su padre acepta la propuesta, ya que considera que si Van logra ganarse la lealtad del pueblo, eso beneficiaría al reino. Agradece a Murcia por encontrarle un uso al inútil de Van y se retira. Murcia le dice a Van que no podía soportar verlo sufrir, por eso hizo esa propuesta. Van, aún temblando, le agradece, pues pensó que su padre realmente lo mataría. Así, Van parte hacia ese remoto pueblo con el objetivo de hacerlo prosperar. Su padre apenas le permite llevarse a Khamsin, pero Till decide acompañarlo, al igual que su maestro de la espada. Poco después, aparece también Esparda, quien anuncia que irá con ellos. Todo esto sorprende y asusta a Van. Van piensa que su padre intenta echarlo sin que nadie note su partida, pero se sorprende al ver a una chica del pueblo y, luego, a muchas personas despidiéndose de él con cariño. Esto deja a Van profundamente conmovido. De esta manera, Van y todos sus compañeros parten hacia su nuevo destino, acompañados por una gran y emotiva despedida. Todos van rumbo al nuevo pueblo y Van prueba su magia de producción, preguntándose si tendrá algún tipo de uso. Van está preocupado por Khamsin y le dice que puede regresar a la mansión, anulando el contrato de esclavo. Sin embargo, Khamsin se niega, ya que juró dar su vida por él. Al llegar, se percatan de que están atacando la aldea. Todo el grupo de Van se pregunta si se trata de bandidos o mercenarios. Van nota que la aldea aún puede resistir y calcula que deben ser al menos 50 enemigos, mientras que ellos son muchos menos. Todos piensan que es riesgoso debido a la diferencia numérica. Los aventureros contratados como escoltas se niegan a pelear por la desventaja en cantidad, pero Dee intenta convencerlos, diciendo que no puede dar un paso atrás porque esas son las tierras de su señor, Van. El aventurero admira su determinación como guerrero, pero aún así se niega a ayudarlos. Al escuchar esto, Dee les propone al menos proteger al señor Van si la situación se vuelve peligrosa. El mayordomo Esparda se opone, ya que, si Dee muere, sería una gran pérdida para el futuro de la aldea. Por ello, Esparda se ofrece, afirmando que es un mago de 4 elementos con gran habilidad en combate. Les pide que ataquen a distancia mientras él actúa como señuelo. Van dice que no lo permitirá porque moriría,
pero Esparda responde que estos huesos viejos aún tienen utilidad, y le pide que le permita ser egoísta esta vez. Van le responde que, aunque diga eso, no puede morir ahí, ya que todos los caballeros de la casa principal son importantes para él. Finalmente, Van decide ser el señuelo. Til se opone, diciendo que ella será el señuelo antes de permitir que él lo haga. Khamsin, con el mismo sentimiento, también se ofrece. Van les dice a ambos que no quiere ver morir a sus compañeros, así que no se preocupen. Di intenta convencerlo, pero Van le responde que no se preocupe, ya que entrenó esgrima a diario con él y no morirá tan fácilmente. Van piensa que, pase lo que pase, morir por sus súbditos sería un honor, lo que sorprende a los aventureros. Los aventureros Shit, Sara y la maga Pluriel, mientras beben, comentan que nunca habían visto a un noble decente, ya que todos suelen ser arrogantes tanto con aventureros como con plebeyos. Uno de ellos pregunta por qué aceptó el trabajo entonces, y él responde que planeaba quedarse un tiempo en el territorio del Marqués Fertio y aceptó porque no tenía otra opción. Van llega, se presenta y les da las gracias por aceptarlo como escolta. Ellos responden que también es un placer. Van se porta muy bien con ellos, cambiando la percepción que tenían de los nobles. Por ello, uno de los aventureros decide ir en lugar de Van, ya que no puede permitir que un niño haga todo solo, pues sería una falta de respeto como aventurero. Todos los aventureros se sorprenden por la determinación de Van, ya que hasta ahora solo habían visto nobles arrogantes a los que no les importaba la vida de los demás, y comienzan a sentir que pueden confiar sus vidas en él. Di decide ir también, pues es un caballero real que juró dar su vida por Van y por la familia del marqués. El mayordomo Esparda acepta igualmente, debido a la responsabilidad que tiene como mayordomo de la familia real. Así, los tres deciden atacar. Esparda usa magia de tierra para levantar una muralla. Los mercenarios atacan la aldea con flechas, pero son interceptadas por la magia y las flechas del equipo de Van. Al notar esto, los mercenarios deciden atacarlos directamente, pero son interceptados por Di, quien combate junto a Shit y acaba con muchos enemigos. Todos se lanzan contra los ladrones, asesinando a varios. Di, con un aura muy poderosa, asusta a muchos de ellos. Uno de los ladrones huye cruzando la muralla, planeando atacar a Pluriel, pero es interceptado por Van, quien con su esgrima hiere las piernas del ladrón. Khamsin llega saltando después para acabar con él, asesinándolo. Pluriel queda sorprendida al ver esto, ya que nota el gran control que Van tiene en la batalla y sobre sus aliados. Los enemigos restantes son atrapados y los aventureros aliados se preguntan si deberían quedarse con Van, aunque no ganen mucho dinero. Parte de los aventureros decide irse, pero Pluriel decide quedarse, ya que Van le salvó la vida, al igual que a otros. Finalmente, todos deciden quedarse para ver el tipo de dominio que Van creará en el futuro y deciden ayudarlo. Til le grita a Van por haberse arriesgado tanto en la batalla. Di llega para decirle que fue una gran victoria, al igual que el mayordomo Esparda. Observan la aldea y notan que está muy destruida. Se presenta Ronda, el jefe de la aldea, agradeciéndoles por haberlo salvado. Van pregunta por qué los atacan tanto y le responden que, desde que la aldea pasó a manos del Marqués Fertio, ha estado en peligro. Van se disculpa, diciendo que por culpa de su padre esto ha sucedido. El jefe menciona que, como pagan pocos impuestos, no se les ofrece la mínima protección. Van responde que no vale la pena quejarse de cómo funciona el país, lo que enfurece a los aldeanos. Entonces les explica que los nobles tienen una gran responsabilidad con el pueblo, pero que, debido a leyes impuestas por otro reino, todo terminó así y es imposible cambiarlas. Van planea ayudarlos dándole más valor a la aldea, generando ingresos regulares y contratando mercenarios para mejorar su estructura. Les dice que no se preocupen, que todo estará en sus manos, lo que inicialmente genera desconfianza entre los aldeanos.
Esparda se presenta como el mayordomo principal de la casa del marqués, asegurando que todo irá perfectamente, ya que Van es un prodigio nombrado señor a los 8 años. Dee también se presenta como subcomandante de los caballeros y les dice que estén tranquilos, pues están en buenas manos. Esto calma a los aldeanos, quienes se preguntan si, al estar todas estas personas importantes allí, Van domina todos los elementos mágicos. Van lo niega, diciendo que solo domina la magia de producción, lo que decepciona a algunos. Uno de los aldeanos pregunta por los impuestos, que eran del 30%, algo imposible para sobrevivir. Van declara que, por el momento, se reducirán al 10%, ya que la prioridad es que puedan vivir cómodamente, lo que sorprende al pueblo. Van le pide a Esparda que construya un muro para proteger la aldea y a Dee que prepare trampas y agujeros para evitar futuros ataques. Les promete a los aldeanos que, de ahora en adelante, no deben preocuparse, ya que él se encargará de la aldea. En el bosque, Van prueba su magia de producción y logra crear bloques de fibra. Todos los aventureros quedan sorprendidos y piden probarlos, notando que son extremadamente duros. Teal observa que la magia de Van no se agota, incluso después de crear muchos objetos. Van responde que es raro, ya que no se siente agotado en lo más mínimo. Decide crear una espada para Khamsin, quien la acepta muy feliz, diciendo que la atesorará toda su vida. Teal también quiere algo y él le ofrece un hacha, pero ella queda desilusionada porque esperaba algo más bonito. Al dormir juntos a la intemperie, Van nota a Teal y Khamsin y piensa que necesitan un hogar, por lo que decide crearlo al despertar. En el centro de la aldea, le comenta al jefe que puede construir una mansión allí, algo que no le preocupa en absoluto. Van comienza con los pilares y diseña toda la estructura. Todos se sorprenden al ver esto, ya que por fin conocerán la mansión del rey del pueblo. Así, Van termina creando una mansión con su magia de producción, esperando que esta habilidad pueda ayudar a los demás. Todos quedan atónitos al ver el tamaño de la mansión, ya que Van pudo crearla en un instante. Khamsin menciona que ese tipo de magia de producción no es común y que es muy superior a la de los 4 elementos. Allen responde que, aún así, preferiría tener magia de ataque para poder protegerlos. Todos reconocen que la magia de Van es increíble. Van les ofrece a sus compañeros hacerles una casa si le traen un trozo de madera, por lo que todos comienzan a competir por quien consigue uno primero. Los aldeanos también llegan para pedirle si puede crearles casas, ya que sus hogares están en pésimo estado. Al notar las carencias del pueblo, Van decide ayudarlos, lo que llena de felicidad a todos los habitantes. Van usa su magia para mejorar cada hogar de la aldea, dejándolos como nuevos y planeando mejorarlos aún más cuando consiga mejores materiales. La gente del pueblo le entrega ofrendas como agradecimiento, lo que toma por sorpresa a Van. También crea unos baños para la aldea, y todos se muestran ansiosos por probarlos. Pluriel y Teal le piden a Van bañarse con ellas, lo que lo pone nervioso, y él responde que ya es un adulto. Mientras se bañan, ambas hablan sobre él. Pluriel menciona que es increíble, ya que nunca pensó que un noble pudiera ser tan amable con el pueblo y los aventureros. Teal añade que su grandeza es tan impresionante que podrían hablar toda la noche sobre él. Por otro lado, Van toma un baño con Khamsin y comenta que siente algo de envidia porque él tiene músculos y él no, aunque reconoce que es normal, ya que Khamsin entrena mucho con la espada. Khamsin responde que lo hace porque quiere ser como Dee y protegerlo. Van ruega que ojalá eso no sea necesario, pero en ese momento Dee llega diciendo que deben reforzar su amistad entre hombres con una gran ducha caliente. Al día siguiente, piensan en cómo defender la aldea y planean construir un foso de agua que la rodee para protegerla. Esparda se encarga de desviar un río cercano mientras los demás excavan, y Van usa su magia para reforzar el suelo y las paredes. Dee, muy entusiasmado, arrasa con todo, lo que alegra a Van, ya que no pensó que trabajar en equipo pudiera ser tan divertido. Finalmente,
logran completar el canal y todos celebran cuando el agua llega fácilmente a la aldea. Los habitantes quedan sorprendidos y agradecidos. Al darse cuenta de que el canal podría desbordarse si llueve demasiado, Van crea un desagüe de respaldo para evitar problemas. El jefe del pueblo le agradece profundamente, ya que nunca antes habían tenido agua, y ahora podrán vivir con mayor tranquilidad. Mientras tanto, la princesa Arut es cuidada por Panamera. Arut se disculpa por haberla despertado, pero Panamera le dice que no se preocupe y que se prepare, pues pronto llegarán a una aldea fronteriza cercana. Van crea luego una muralla gigante con su magia, y todos comentan que gracias a eso los bandidos ya no podrán acercarse. Para mayor seguridad, instala varias balistas. Till menciona que su magia ahora puede crear casi cualquier cosa. Dee, preocupado, se pregunta si el padre de Van, de haber conocido su verdadero poder, habría conquistado otras naciones fácilmente. Esparda responde que el poder de Van es principalmente defensivo, pero Dee señala que también puede usarse en combate y que no todo se basa en poder ofensivo, como buscaba su padre. Van los calma diciendo que no vale la pena lamentarse por la suerte que les tocó y que lo mejor es aprovechar sus cartas. Dee le da la razón y promete apoyarlo sin dudar. Mientras comen, Esparda menciona que necesitan ingresos regulares para mantener la estabilidad de la aldea. Van responde que puede crear lo que falte con su magia, pero Esparda le recuerda que necesitan dinero para comprar ingredientes, como los dulces que tanto le gustan. Eso hace que Van mire a Till, ya que ella no le había comentado nada al respecto. Entonces decide concentrarse en crear algo que pueda comercializarse entre naciones. Al día siguiente, Van nota que Till y Khamsin no quieren usar las armas que él les regaló porque temen dañarlas. Sara, al ver esto, saca un escudo sagrado hecho con piel de ogro y les pide que prueben sus armas contra él. Khamsin lo golpea con su espada y lo parte en dos con solo tocarlo. Van no entiende cómo ocurrió si estaba hecho de madera, pero decide repararlo con su magia para que Sara deje de llorar. Más tarde, Sheet llega con materiales traídos de la montaña de unas bestias mágicas y les muestra que consiguió mitrilo, un material extremadamente raro. Van se sorprende al encontrar algo así en ese bosque y se pregunta por qué nadie lo descubrió antes. Sheet explica que probablemente se deba al difícil acceso y a que pocos caballeros exploraban la zona. Entonces, Van comprende que toda la montaña podría estar llena de materiales raros. Van purifica el hierro, eliminando sus impurezas y formando un bloque con su magia. Sara le pide que le cree una espada larga y otra corta, y él acepta. Mientras las forja, piensa cuidadosamente en sus características, filo, durabilidad y densidad. Cuando termina la primera, se la entrega a Sara y comenta que es su primer cliente. Luego crea la segunda mientras los demás discuten por quién será el siguiente. Todos comienzan a pedirle que también les fabrique una espada. Pluriel observa el arma y piensa que podría venderse a muy buen precio. Esparda comenta que encontrar mitrilo en esa zona es poco común y que quizá exista una mazmorra cercana, lo cual sería favorable para la aldea. Van considera que descubrirla podría aumentar la importancia del pueblo, pero Esparda explica que el protocolo exige informar al gremio para que establezca una sede allí. Van considera que aún no están preparados, ya que no tienen suficientes suministros para recibir a tantos aventureros o caballeros. Deciden entonces investigar la mazmorra cuando la aldea haya prosperado más, y los aventureros acuerdan evitar la zona por ahora. Van les agradece, pues eso beneficiará al pueblo en el futuro. Más tarde, mientras Till y Van caminan por la aldea, ella le pregunta si es cierto que nunca se le agota el maná. Van responde que sí puede cansarse si usa demasiada magia, pero que se recupera con descanso. En ese momento, un aldeano llega alertando que un grupo de lagartos acorazados se dirige hacia la aldea. Van ordena cerrar las puertas de la muralla mientras los aldeanos, atemorizados, intentan hacerlo rápidamente. Aunque nota su miedo a luchar y resultar heridos,
les dice que deben enfrentarlos, ya que la vida de toda la aldea está en juego. Les asegura que peleará por ellos, pero que no puede hacerlo solo y necesita la ayuda de todos para proteger su hogar. Todos se preparan para detener la manada de lagartos que se acerca a la aldea. Van va junto a ellos, pero es detenido por Till, quien lo mira con un rostro preocupado. Dee decide pelear, aunque sus caballeros le advierten que es imposible ganar, ya que la coraza de los lagartos es impenetrable. Aún así, decide luchar confiando en Van y ordena usar las flechas de hierro contra las criaturas. Para sorpresa de todos, uno de los lagartos es perforado fácilmente, al igual que otros 10 más. Dee, nervioso, no puede creer el poder de las balistas que creó Van. Sin embargo, los lagartos continúan atacando la muralla. Entonces, a Van se le ocurre usar las flechas de madera que había creado, pero los caballeros de Dee le dicen que las flechas comunes no les harán daño a criaturas con coraza tipo acero. Dee los calla y les pide que confíen plenamente en Van. Así, todos los aldeanos las utilizan y logran acabar con los lagartos con facilidad. Till abraza a Van celebrando la victoria, y Dee, al ver todo, afirma que Van llegará muy lejos y que pueden confiar plenamente en él. Una vez derrotados, comienzan a separar la carne y las partes valiosas de los lagartos. Al ver las toneladas de carne acumuladas, Van piensa que no queda más remedio que organizar un festival. Todo el pueblo celebra la victoria con alcohol y abundante comida. Mientras disfrutan, Dee escucha que Van fabricó espadas para los aventureros, por lo que todos comienzan a presumirlas. Esto despierta los celos de Dee y de los demás caballeros, quienes le piden insistentemente que también les forje armas. Más tarde, Shit comenta que si comercializan toda la carne sobrante podrían ganar 20 monedas de oro por cada lote. Van se sorprende al calcular que, en total, obtendrían 300 monedas de oro, lo que en su mundo equivaldría a 300 millones de yenes en Japón. Sin embargo, Esparda le informa que si un pueblo gana más de 100 monedas de oro debe pagar la mitad en impuestos al marqués, su padre, por lo que solo les quedarían 150 monedas. Esto desilusiona a Van. Van comprende que la situación es peligrosa, ya que si su padre descubre que el pueblo es rentable podría enviarlo a otro lugar, poniendo fin a su vida pacífica. Esparda le aconseja informar a su hermano mayor, Murcia, para mantener el secreto y evitar problemas con el reino. Más tarde llegan comerciantes a la aldea y quedan sorprendidos al ver la enorme muralla, ya que les habían dicho que era un pequeño pueblo. Desde lo alto, Van nota que son comerciantes y se presenta como señor de la aldea. Ellos lo reconocen como el hijo del marqués Fertio y se presentan como Bell y su hermano menor, miembros de la compañía Mary. Van los lleva al depósito donde guardan los materiales obtenidos de los lagartos, dejándolos asombrados. Les pregunta si estarían interesados en comprarlos, y Bell responde que será un honor adquirirlos todos. Como agradecimiento, Van les regala la carne para que no se desperdicie y también les ofrece las armas que creó. Los comerciantes no dudan en comprarlas debido a su gran calidad. Al notar su interés, Van decide crear una tienda de armas especialmente para ellos. Les pregunta cómo les gustaría que fuera y la construye al instante, dejándolos atónitos. Esparda le sugiere que debería ampliar la aldea, ya que está creciendo rápidamente. Así, Van decide expandir el territorio estratégicamente, dándole forma de estrella para prevenir posibles ataques. Poco después, uno de sus caballeros informa que ha llegado una emisaria de un reino vecino. Se presentan como Carla Cayen y Arutan, la hija menor del conde. Carla pregunta si Van tiene idea de por qué están allí, y él responde que quizás sea para evaluar la aldea y ganarse la confianza del pueblo. Carla ríe y admite que tiene razón, pero agrega que sospechaban que el lugar estaba siendo usado como base militar, pues creció demasiado rápido y estimaban que habría al menos 5.000 subordinados trabajando allí. Esto le parece gracioso a Van, ya que su padre ni siquiera le permitió llevar acompañantes. Carla pregunta entonces cómo explica la transformación del pueblo.
Van decide demostrar su magia. Esparda crea un muro de tierra y, al instante, Van lo convierte en una pared sólida. Explica que posee magia de producción, considerada la más débil del mundo, y que fue expulsado de casa cuando se descubrió su tipo de magia. Carla piensa que eso es absurdo, ya que con ese poder su padre podría expandir el territorio fácilmente. Finalmente, revela la verdadera razón de su visita: proponer un matrimonio entre Van y Arut para evitar conflictos entre reinos vecinos. Van responde que desea fortalecer el pueblo y no busca conflictos, por lo que no considera necesario un matrimonio arreglado. Carla admite que le alivia escuchar eso, pues no sabía con qué tipo de persona se casaría Arut. Sin embargo, tras ver todo lo logrado, cambia de opinión y afirma que ahora está a favor del matrimonio, ya que Van posee visión estratégica, liderazgo y una magia abrumadora. Incluso comenta que, si tuvieran la misma edad, ella misma se casaría con él. Esto halaga a Van. Carla anima a Arut diciendo que no encontrará a alguien mejor, lo que la pone nerviosa, ya que aún no está segura. Van propone tomar las cosas con calma, pues todavía no está en edad de pensar en matrimonio. Carla acepta y decide quedarse unos días en el pueblo. Incluso bromea diciendo que Arut podría quedarse en la habitación de Van, lo que la avergüenza. Cuando preguntan si hay alojamiento para huéspedes, Van construye uno en cuestión de segundos. Durante la cena, Van le pregunta a Arut qué cosas le gustan. Ella, tímidamente, responde que le gustan las cosas lindas, como muñecas, y menciona que puede mostrarle algunas que trajo en el carruaje. Van dice que le encantaría verlas, lo que deja a Arut completamente flechada. Por la noche, Carla se despide, dejando a Van y Arut solos. Arut le agradece, ya que no quería formar parte de un matrimonio arreglado, pero ahora se siente más tranquila al conocer su amabilidad. Nerviosa, le desea buenas noches y se retira. Van se queda confundido, preguntándose si dio una buena o mala impresión. Más tarde, mientras conversa con Esparda, este comenta que tal vez Arut tampoco tenga aptitud para la magia elemental y haya sido apartada del reino, como ocurrió con él. Al escuchar esto, Van decide respetar su voluntad y permitirle quedarse en el pueblo el tiempo que desee. Carla, por su parte, le pregunta a Arut si ya se declaró, y ella, muy avergonzada, responde que no. Carla le dice que se quedarán unos días más, así que aún tiene tiempo. Esa noche, mientras está en cama, Arut decide que la próxima vez que vea a Van iniciará la conversación y espera con ansias poder verlo al día siguiente. Así, con esta escena romántica, termina el capítulo de hoy. No olvides suscribirte para estar al tanto de los próximos episodios de este anime. Un abrazo a todos.